Sí, cómo no, aquí estaremos. A ver, les prometimos hace un rato hablar con Sandra Pita. Sandra Pita es una investigadora del CONICET muy importante y es una de las protagonistas de esta nueva grieta que se ha generado en la Argentina a favor o en contra de la cuarentena, o les diría más, a favor o en contra de lo que algunos consideran la utilización de la cuarentena para otros fines. Entre ellos está Sandra y otros firmantes de esta carta donde se acusó al gobierno de estar dirigiéndose hacia una infectadura, una definición muy fuerte que pegó fuerte también en el gobierno, donde no gustó nada esta acusación. Sandra, te agradezco mucho el contacto. Supongo que has tenido horas muy bravas desde que se conoció la carta, pero bueno, queríamos agradecerte y contarnos un poco primero sobre estas repercusiones, qué has recibido, cuál es tu evaluación a pocas horas de conocerse esta carta. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? Bueno, mira, sí, la carta fue fuerte. Yo diría que la carta, hago una rectificación, no fue una carta anti-cuarentena, fue un llamado a que la cuarentena fuera gestionada de una manera más inteligente y que la cuarentena no fuera una excusa para avasallar derechos y quitar libertades, ¿no? Quitar derechos y libertades. De ninguna manera es anti-cuarentena, porque la cuarentena es una herramienta muy útil y muy válida y se está utilizando en distintas partes del mundo, gestionando de distintas formas. Es un llamado a que el término infectadura, yo sé que pegó fuerte, y fundamentalmente la idea de infectadura es que es una infección que sí existe, porque es real, nadie la está inventando, pero que el manejo de esa infección no nos lleve a un camino que no tiene retorno, ¿no? A un camino de autoritarismo. Así que no, de ninguna manera es anticuarentena. Esas grietas que se construyen en Argentina no son muy felices, más porque hoy, bueno, estaba escuchándote en estas reuniones que están teniendo. Evidentemente lo que nosotros decimos en la carta es lo que posiblemente estén llevando a esa mesa de trabajo, ¿no? La verdad que no se puede detener toda la economía y hay que gestionar en los lugares más críticos de la Argentina, que fundamentalmente AMBA y regiones del Chaco, hay que gestionarla de otra forma para no perder vidas, no solamente por el COVID, sino por el desastre económico que se está generando, las patologías que se pueden llegar a generar por este desastre económico. Entonces, hay muchos factores en juego acá y la manera de gestionarla es muy difícil. Nadie está diciendo que es fácil y que es un juego de niños, todo lo contrario, es un dilema grande. Entonces, no sirve tampoco decir una nueva grieta. No, si todos queremos que esto salga bien, todos queremos colaborar para que esto salga bien. Esta carta era decir, abramos el debate a otros sectores de la sociedad. Y por favor que esto no sea una excusa para llevarse por delante la Constitución, ¿no? Sí, a ver, lo que señalaba hoy, y que insisto con esto, es que tanto en la ciudad como en provincia dejaron de hablar del problema del coronavirus como un problema metropolitano. En la ciudad empezaron a hablar de los problemas de la ciudad y en la provincia de los problemas del conurbano, como si fueran territorios prescindibles uno del otro y no parte de un mismo todo. Por eso entiendo que la política ya entró claramente en esto y está marcando un lado y el otro. Y en el caso de ustedes, Sandra, yo personalmente comparto la mayoría de lo que dice el texto, no así, y me parece que en esto, y te lo pregunto si te lo has planteado o no, esta idea de infectadura, o por lo menos esta idea de que la democracia está en peligro, porque es una acusación realmente muy fuerte, ¿no? Claro, mira, todos los textos, todos los que firmaron el texto estaban de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Justamente el texto tenía esa apertura. Yo personalmente creo que sí, la democracia está en peligro. La democracia a veces está en peligro cuando uno empieza a dejar pasar pequeñas cosas, la pérdida de pequeñas libertades, mira para otro lado.
Entonces, me parece que a veces es muy claro cuando una democracia está en peligro, cuando hay un peligro de golpe de Estado, Sí, claro. eso es muy claro. Ahora, lo que ocurre en forma paulatina a veces no es tan claro. Y a veces ocurren cosas, va transcurriendo los días y uno va aceptando restricciones, que obviamente dentro de una pandemia, evidentemente todos los países han tenido que recurrir a restricciones, pero en los países libres busca que esas restricciones después no permanezcan en el tiempo, que sea temporario. Entonces, la democracia para mí sí está, desde mi punto de vista, y obviamente que respeto todos los puntos de vista, incluso hubo gente que firmó que no estaba de acuerdo con muchas cosas. No, yo me imagino, Pero cuando bueno, se firman esas de cartas, hecho, es el debate, claro. siempre Digamos, hay, ¿no? sí, 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 Matices que... decime, No, que cuando se firman esas por cartas, supuesto, por siempre hay supuesto. matices, alguien dice, che, pero saca ese párrafo, si no, no apoyo. Bueno, finalmente sale y se Eh, firma, pero vos sí creés que la democracia claro. está en peligro, es una definición Yo sí, yo estoy de importante, acuerdo sí. con esa definición porque, mirá, yo tengo muchos conocidos en Venezuela, por ejemplo, que los conocí en las épocas antes del chavismo, y ellos siempre, bueno, criticaban la clase política venezolana, realmente es muy mala, ¿no? En general, Ujú. antes del chavismo también lo era. Y bueno, ellos siempre decían, bueno, nunca, pero nosotros nunca vamos a llegar a ser Cuba, porque no puede ocurrir en Venezuela, por esto, y me daban todos los argumentos. Y hoy en día dicen, sí, dejamos pasar esto, dejamos pasar esto, dejamos pasar lo otro, y la realidad es que dejaron pasar tanto que finalmente es una democracia casi como si fuera marketinera, ¿no? Es una Sí. democracia que no existe, en serio. Por Ahora, eso, digamos, esa es mi visión. Sandra, ahora Sí. te va a preguntar Mariana, pero antes te pido un segundito porque tenemos que nos aguarda el último momento. Estuviste viendo lo de ayer, ¿no? Tremendo. Lo de los bomberos, todo, la Sí, verdad. sí, de mi viejo barrio, lo conozco bien. Ah, bueno, bueno, no, ni hablar. Bueno, cuando es cerca de casa uno siente empatía más profunda naturalmente. Sí. A ver, Sandra, estábamos hablando de estas distintas posiciones que hay respecto a la cuarentena, tu preocupación y la de muchos sobre la democracia o cómo se está avanzando sobre distintas instituciones. Nosotros venimos hablando hace mucho sobre el avance sobre el Poder Judicial, sobre el gran problema del avance sobre el Congreso, o en todo caso sobre casi la inutilidad del Congreso en todo este tiempo. Pero bueno, solo uno de los tres poderes del Estado funcionando. Hubo rápidamente una reacción de otros sectores de la ciencia con una carta con muchísimas firmas. Nosotros no conocemos a muchos, supongo que son investigadores del CONICET, sí a algunos de ellos, algunos muy ligados al kirchnerismo, como Ricardo Forster, como el propio Paenza. ¿Qué te pareció esa respuesta? ¿Cuál es tu opinión? Mirá, ellos tienen todo el derecho a suscribir otra carta y otro punto de vista. Eh, yo la leí, me pareció que simplemente pedía lo mismo que nosotros veníamos pidiendo desde mucho antes de que ellos lo pidieran, que se manejaran mejor, se pusiera énfasis en los testeos, en cosas que nosotros, el sector de la ciencia, de los científicos, estamos pidiendo desde fines de febrero, te diría, Sí. antes, cuando todavía el virus estaba en China y estaba lejos, nosotros pedíamos que se trabajara sobre ese tema. La realidad es que si esa fue una respuesta, no sé, está todo bien, tiene todo su derecho a tener su punto de vista, yo no lo veo mal para nada. Me parece que incluso es sano que haya ir y venir, y también esa cosa de la competencia entre quienes firmaron más o menos, a mí en realidad no me afecta. Si yo soy la única persona en firmar una solicitada porque creo en eso, seré la única. Y si estoy de acuerdo con algo que firman 10.000 personas, también lo firmo. O sea, Sí, sí, para mí el número no es algo muy representativo. la verdad no Pero está bueno, en la está cantidad de todo firmas, por supuesto. claro. Es más, nosotros la petición la subimos a Change para que pudieran sumarse, pues se sumaron de todos de la sociedad civil, y ahí tenemos como 20.000 firmas, pero la realidad es que no es una competencia a ver quién tiene más firmas, es pensar entre todos, ¿no? Es Permitirse pensar, un punto de eso vista. es Como te muy... digo, si hubiese em, permitirse pensar, exactamente, permitirse pensar y no competir, porque en una de esas la visión de ellos y la nuestra
en algún punto puede coincidir y podemos hacer una síntesis de todo eso. Pero bueno, como siempre se confronta, ¿no? Esperá que Mariana te quiere preguntar ¿Hola? algo, Mariana Arias. ¿Qué Sí. tal, Sandra? ¿Cómo estás? Mariana Sí, bueno. te saluda, ¿cómo andás? Recién ¿Qué tal, nombraste, Mariana? ¿Cómo estás? bien, nombraste a Venezuela y tenía ganas de preguntarte si vos crees que si hay detrás de esa posibilidad un plan organizado como para llegar a la forma que tiene hoy la vida en Venezuela, o si son pequeñas acciones que se van sumando. Y por otro lado, si el presidente Alberto Fernández está, si vos lo ves como dentro de esa posibilidad y de ese plan, o solamente hay otros grupos dentro de la coalición de gobierno que son los que empujan esa posibilidad. A mí no sé si hay un plan o no hay un plan. A mí me parece que del lado del cristinismo, o sea, de lo que representa a Cristina, hay como proyectos que se parecen mucho a los que se pusieron en marcha en Venezuela. No sé si, porque realmente me parece que a veces me parece que son dos personas muy distintas y a veces parece que son iguales. No me decido, ¿no? Con esto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé quién es Dr. Jekyll, quién es Mr. Hyde, o si son una persona. Pero aparentemente el presidente no estaría tan en esa línea, ¿no? Pero sí yo lo veo en el área del kirchnerismo más duro, que, bueno, digamos, no es algo que yo invente, ellos mismos ella misma en la campaña ha hablado de nuevo orden y ha discutido el tema de los tres poderes y ha propuesto cambios que son bastante parecidos a los que implementó Chávez en Venezuela. Así que no sé si hay un plan o no hay un plan, quizá hay un deseo, y que esta pandemia y esta cuarentena y toda esta situación, si uno no lo para, quizá ese deseo se vuelva realidad y en vez de la Cenicienta nos encontremos con el zapallo, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde eran el mismo, Sandra. Escuchame. Claro. Algo de eso hay. Algo de eso hay. ¿Por qué te calentaste o te enojaste, perdón, con Paenza, con Adrián Paenza? Que no entiendo eso. No, yo nunca me enojé con él. Lo que pasa es que eso también fue un invento. Yo solamente dije, es decir, hay como un problema en Argentina que cuando uno dice algo que es una realidad, le ponen como emotividad. Yo dije, no es un referente científico porque Paenza no es un investigador, claro. Es docente, es divulgador, pero no es investigador, o sea, no investiga. El que investiga es el que genera conocimiento. Ahora, eso no es despreciar su tarea docente ni su tarea de divulgación. No lo estaba insultando, estaba describiendo lo que él hace. Claro. Él divulga y es docente, y no es investigador. Y bueno, quizá hay gente dentro de CONICET que siente que lo único importante en la vida es ser investigador. Yo le doy bastante importancia al hecho de ser docente y al hecho de ser divulgar ciencia. En particular, Paenza no es un personaje que a mí me gusta porque, bueno, creo que él nunca conoció la realidad profunda de lo que vivimos acá en ciencia, porque sus vínculos son más con personas que están en el poder de la ciencia. Pero bueno, vive afuera, no tiene tanto conocimiento del tema, pero eso es aparte. Ahora, que yo diga que una persona no es investigador, sino que es docente y divulgador, no me parece que sea algo terrible ni que lo esté insultando. No sé, salvo que eso sea un insulto, ¿no? Sandra, te agradezco mucho Sí. y te agradezco además esta cosa que transmitís vos, que es la idea bueno, transmitís mucha libertad. Sos una persona libre, se nota, y eso ayuda muchísimo. Además, los investigadores tienen que dudar antes de investigar, si no, no se podría hacer nada. Te agradezco un montón la comunicación, en serio. Muchas gracias a Tato y Mariana, muchísimas gracias. Ahí estaba Sandra Pita, investigadora de CONICET, describiendo, bueno, contando que ella sí cree que la democracia está en peligro, fundamentándolo, pidiendo disentir o pensar simplemente. La verdad es que no es... acá no hay una verdad absoluta, viejo. Acá los médicos arrancaron diciendo que no había que usar tapabocas y ahora hay que usar tapabocas por todos lados. Digo, no saben mucho de esto. O se va sabiendo a medida que se avanza. No, es una locura creer que hay una verdad absoluta. Que el virus y más no iba a llegar. Esto, ¿no? ¿Cómo, Mariana? Que el virus no iba a llegar, digo, decían. Bueno, también, claro.
Entonces es un disparate que no se pueda disentir, que no se pueda tener una mirada distinta, algún matiz diferente, etcétera, etcétera. Acá está Paenza, por si no sabe, le mandamos saludos a Paenza. No quedó muy bien parado a mi gusto, pero bueno, fue descriptiva Sandra Pita, fue descriptiva, me encantó esto que dijo, yo describo y la gente le pone emoción. Y es un poco lo que nos pasa a los argentinos. A todo le damos mucha carga emotiva y por ahí es verdad, simplemente lo describió. Bueno, vamos con Zanotto, a ver si... ¿Qué está en el espacio? ¿Dónde está Zanotto? Estoy acá con ustedes. Acá en el estudio.